Buenos días a todas y todos. Soy Carmen Agüera, médica adjunta a la unidad de urgencia del Hospital Costa del Sol, y con este vídeo os voy a introducir en el abordaje sanitario a los malos tratos. Cuando hablamos de malos tratos nos referimos a tres sectores de la población que son especialmente vulnerables de sufrir malos tratos. Nos referimos a las mujeres, los menores y las personas mayores. La violencia contra las mujeres es una manifestación de desigualdad totalmente incompatible con una sociedad de igualdad y de respeto. Las cifras de fallecidas se empezaron a contabilizar en el 2013 y lo más llamativo es que el número de estas fallecidas solamente denunciaron un 20%. El maltrato a las mujeres se extiende también a los hijos e hijas. Así tenemos contabilizado ya desde el 2013 279 huérfanos por violencia de género. El maltrato al menor es un grave problema de salud y en España ya representa la segunda causa de muerte en los primeros 5 años de vida, excluyendo el periodo neonatal. El maltrato a las personas mayores es fundamentalmente ejercido por sus propios cuidadores y suele ser una violencia oculta difícil de detectar, ya que se establece un pacto de silencio entre la víctima y el agresor. Centrándonos ya en el maltrato a las mujeres, está definido como un problema de salud pública por las graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales que ocasiona en la mujer, por su creciente incidencia y por la deficiente conocimiento y abordaje de este problema. Es un problema de salud predecible y prevenible, y ya la ley andaluza del 2007 de la prevención y protección integral de la violencia de género, en su artículo 33, establece la obligación de los servicios de salud de la detección precoz de las situaciones de violencia de género, así como el derecho que tienen las mujeres a la atención y asistencia sanitaria especializada y que estamos obligados a ofrecerles, así como que se sigan las indicaciones de los protocolos de atención y asistencia de todas las manifestaciones de violencia de género, incluidas las agresiones sexuales. Para el maltrato al menor también hay una ley orgánica a la que hace referencia la obligación de los profesionales sanitarios de comunicar todas aquellas situaciones de riesgo o posible desamparo de un menor. Y en cuanto al maltrato al mayor, tenemos en Andalucía la Ley de Protección Jurídica, que se establecen medidas de prevención de las situaciones de maltrato de aquellas personas mayores. Por encima de todo esto está la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su artículo 262 establece la obligación de los ciudadanos y en general aquellos que por razón de su cargo, profesión o oficio tuvieran conocimiento de un delito público, de denunciarlo inmediatamente al juez, Ministerio Fiscal y en su defecto a los funcionarios policiales. En este gráfico podemos ver el número de fallecimientos de mujeres desde el 2003 que se empezaron a contabilizar. A nivel de toda España tenemos en el 2019 un total de 55 mujeres fallecidas por violencia de género y en este año ya vamos por 31. Pero el maltrato no solo produce fallecimientos, sino que también produce graves problemas de salud durante la vida de la persona. Esos problemas de salud son responsabilidad de los profesionales sanitarios detectarlos a tiempo a través de los signos, actitudes y comportamientos que puedan presentar las mujeres. Es por tanto un problema de salud pública y hay que pensar en él para poder diagnosticarlo, y por eso hacemos referencia a lo que ya decía Bertillon en el siglo XIX: solo se ve lo que se busca y solo se busca lo que se tiene en mente. Por lo tanto, tengamos en mente el maltrato como un problema de salud. Las herramientas que tenemos para el abordaje sanitario de este problema de salud son los protocolos de actuación,
que pretenden una pauta de actuación normalizada y homogeneizada. Nuestros protocolos están basados en los protocolos andaluces que se editaron entre el 2012 y el 2015, dirigidos a la actuación en el ámbito de la urgencia, en el ámbito de atención primaria y en la intervención sanitaria en maltrato infantil, así como su guía rápida. También en nuestra agencia sanitaria tenemos la Comisión de Violencia Familiar, donde debatimos muchas de las dificultades que tenemos para el abordaje sanitario de este problema de salud. La APP Actúa es otra herramienta más de la que disponemos para conocer el protocolo de actuación sanitaria ante el maltrato a las mujeres y que podéis acceder a él bajándolo a vuestros móviles, ya que está disponible tanto para Android como para iPhone. Los protocolos andaluces se han actualizado durante este 2020, tanto para el ámbito de la urgencia como para el ámbito de la atención primaria, y un protocolo específico para las agresiones sexuales en Andalucía. En nuestra agencia tenemos una guía de detección de actuación sanitaria en malos tratos, especificándose las actuaciones para malos tratos a mujeres, malos tratos a menores y malos tratos a personas mayores. La tenéis disponible en la intranet de nuestra agencia sanitaria. Esta guía está ahora en proceso de actualización. Prontamente se publicará la nueva actualización. En esta guía se diferencian actuaciones de detección, de valoración y de actuación. La detección se basa fundamentalmente en el conocimiento de los indicadores y en su observación. Se establecerá el nivel de prioridad entre 1 y 3 y se incluirá al paciente víctima de malos tratos en un circuito específico en el que se garantizará la intimidad, la confidencialidad y la seguridad. La valoración se hará mediante la entrevista clínica y se hará una valoración física, psicológica y social de la situación, y con toda esta información se elaborará un plan de actuación diferenciado en el que se diferencian los criterios de ingreso, las derivaciones al alta, así como aquellas situaciones de gravedad en las que habrá que alertar la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. También se enumeran los documentos y se dice en dónde se encuentran, que hay que formalizar o hay que cumplimentar para la correcta actuación ante una situación de malos tratos. La primera definición de violencia de género la hizo la ONU en el año 1993 y la define como todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Como veis, es una definición bastante amplia y también hace referencia a las diferentes formas de presentación de la violencia de género en el mundo, en las diferentes culturas. Así habla de la trata y tráfico de mujeres, del acoso sexual, de la mutilación genital femenina, de la violación, de la desigual consideración legal de la mujer en las diferentes sociedades, como la imposibilidad de administrar sus bienes, el no derecho al voto, etc. En nuestro entorno, la forma de violencia de género más frecuente es el maltrato en la pareja. Y a eso es a lo que se hace referencia la Ley Orgánica del 2004, del 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Para las otras formas de violencia de género que se refiere la definición de la Organización de las Naciones Unidas, se le aplican otras leyes. El maltrato a las mujeres en la pareja tiene una característica específica, y es que se basa en una relación de afectividad, de pareja o expareja, que se produce fundamentalmente en el hogar, pero también puede producirse en los lugares públicos, que es habitual y progresiva en el tiempo, que se basa en una relación de asimetría, de desigualdad, en la que se caracteriza el sometimiento de la mujer y que el principal factor de riesgo es ser mujer, pareja o expareja de un hombre maltratador.
El maltrato a la mujer fue definido por Leonor Walker como cíclico y lo denominó el ciclo de la violencia. En este ciclo se establecen tres fases fundamentales. La primera fase de acumulación de tensión, en la que el maltratador va ejerciendo el control sobre la mujer mediante intimidaciones, humillaciones, desprecio, en el que la mujer se encuentra perdida, no entiende por qué está ocurriendo esta situación cuando hay una relación de afectividad entre ellos. Pero esta fase rápidamente pasa a una fase de explosión en la cual se ejercen agresiones físicas, bien sobre objetos de valor sentimental para la mujer o bien sobre ella misma. Puede ser que en alguna de estas fases de explosión la mujer decida pedir ayuda. Otras veces no ocurre esa pedida de ayuda porque inmediatamente viene una fase de calma, reconciliación o luna de miel, en la que el propio agresor le pide disculpas a la mujer de lo que ha ocurrido e incluso la culpabiliza a ella de que haya tenido que tomar esa actitud con ella para ejercer el control. Con lo cual la mujer se ve aún más perdida. Inmediatamente después de esa fase de reconciliación vuelve a ir acumulando la tensión hasta que vuelve a aparecer de nuevo una fase de acumulación de tensión. De ahí que el fenómeno sea cíclico. Las mujeres tardan mucho tiempo en pedir ayuda, a veces hasta 10 años en pedir ayuda por primera vez. Entre los factores que influyen en que las mujeres se mantengan en esta situación de maltrato, podemos tener el miedo a una agresión física grave, la sensación de culpabilidad que el agresor ha alimentado durante mucho tiempo y que ella se llega a creer, qué va a pasar con sus hijos y sus hijas, la propia familia que no la apoya, los mandatos de género en los que la mujer se ha socializado y que la hacen responsable del mantenimiento de la familia, la afectividad que le pueda unir a este agresor, problemas económicos, el propio ciclo de la violencia, en fin, un montón de factores que hacen que la mujer se mantenga en esa situación sin pedir ayuda. Por tanto, como hemos dicho anteriormente, los protocolos de actuación sanitaria ante la violencia de género pretenden una actuación normalizada y homogeneizada y se basa fundamentalmente en tres pilares: la detección precoz, la valoración y la actuación y el seguimiento. Estos protocolos se dirigen fundamentalmente a cualquier forma de violencia y malos tratos ejercida contra mujeres mayores de 14 años por parte de un hombre agresor, pero van fundamentalmente dirigidas al maltrato en la pareja o expareja. Las tres herramientas de las que disponemos para la detección en urgencia es la clasificación avanzada por niveles de prioridad, la entrevista clínica y la historia de salud, desde un modelo biopsicosocial, es decir, un abordaje holístico de la persona, en la que se tenga en cuenta todos los factores que influyen en su pérdida de salud. En esa detección precoz en urgencia vamos a tener en cuenta la presencia de indicadores de sospecha, por lo que vamos a tener una actitud de alerta. Se le dará un nivel de prioridad nunca de 4 o 5, es decir, siempre entre el 1 y el 3 según el nivel de gravedad. Y se incluirá en un circuito específico de violencia de género y, como hemos dicho, con un abordaje global e integral. Ese circuito específico debe ser un espacio que asegure la intimidad, la seguridad y la actuación rápida con la mujer. Ese espacio tranquilo que garantice la confidencialidad y la actuación con celeridad por parte del equipo de profesionales que la va a atender, de medicina, de enfermería y de trabajo social. Aquí podéis ver una de los gráficos que se encuentran en nuestra guía de actuación, ¿no? En la que se puede ver qué hacer en cada momento, tanto en una mujer que reconoce sufrir malos tratos como en una mujer que no reconoce sufrir malos tratos, que lo vamos a recoger en la historia clínica con las siglas CMT en caso de confirmación de malos tratos, que es cuando ella reconoce que sufre malos tratos, o mujer que no reconoce que sufre malos tratos, y se recogerá con las siglas ISMT, que quiere decir que presenta indicadores de sospecha de malos tratos. Aquí podéis ver una pantalla de la
la hoja de triaje que se realiza en urgencia, en las cuales ya, como veis, está recogida las siglas ISMT o CMT, según lo que corresponda, y la inclusión en el circuito de violencia de género o violencia al anciano o violencia al menor, según el caso de que se trate. La detección en triaje es fundamental porque es el primer punto de contacto de la mujer con los profesionales sanitarios y donde la mayoría de las veces viene acompañada por un familiar, en la que se puede observar no solamente las lesiones que presente la mujer o el menor o el anciano, sino también el comportamiento que tiene con respecto a la persona que le acompaña en caso de que sea el supuesto maltratador. Por lo que el triaje de enfermería específico es fundamental para ponernos en alerta ante una sospecha de maltrato. El acceso por enfermería en el triaje a esa detección específica de maltrato lleva a un formulario a cumplimentar en el que se trata de anotar mediante un checklist los indicadores que observe o que presente la mujer víctima de violencia de género. Entre esos indicadores no solamente son las lesiones, sino también las características de su comportamiento y también cómo se comporta el acompañante. Todo eso es importante para poder sospechar una situación de maltrato. La cumplimentación de ese formulario da lugar a un informe de sospecha de maltrato, en el que se recogen todos los indicadores que se han podido observar. Ese informe queda colgado en el árbol de informes de la estación clínica para que pueda ser visible por el profesional de medicina que va a atender seguidamente a esa mujer. Una vez pasada la primera fase de detección, vamos a hacer una valoración y un plan de actuación. Esa valoración y actuación la vamos a hacer durante la entrevista clínica, en la cual vamos a recabar toda la información que necesitamos para confirmar esa situación de maltrato que se ha detectado en el triaje, o bien que ya viene confirmando desde el triaje porque la mujer ya lo ha referido allí que sufre una situación de malos tratos. Esa valoración incluye una valoración biológica, psicológica y social, valoración de la situación de maltrato, desde cuándo lo vive, si ha intentado alguna vez salir de él, valoración de la seguridad y del riesgo, quiere decir si esa mujer tiene miedo, si se encuentra con un riesgo importante para su vida, y con toda esa información elaboraremos un plan de actuación individualizado para esa mujer, en el que se incluirá el plan de seguridad y el protocolo de protección del centro, porque mientras la mujer esté en el centro hospitalario hay que asegurar su protección mediante los medios de los que disponemos en el centro. Para asegurar la atención integral de la mujer es necesaria la actuación en equipo, por lo que siempre que sea posible esta actuación será hecha por el equipo en una sola vez, médico, enfermero y trabajador social. Este equipo coordinará todas sus actuaciones según las indicaciones del procedimiento y favorecerá la atención a la mujer, proporcionándole la información que ella necesite y los recursos que precise para seguir con su vida. Enfermería dispone de una hoja de valoración biopsicosocial de la mujer, en la cual durante la propia entrevista va a ir anotando todas las situaciones que se puedan recoger en esta hoja de valoración. Y esto va a servir de información para posteriores informes, para posteriores valoraciones e incluso para ofrecer los recursos que ella pueda necesitar y que sean más adecuados para su situación. Para hacer una valoración de la seguridad y del riesgo tenemos que remitirnos a una serie de situaciones que se recogen en lo que llamamos situación objetiva de riesgo, que la aplicaremos en aquellos casos de sospecha. En los casos de confirmación de malos tratos tendremos que valorar si la mujer está en situación de peligro extremo. Por lo tanto, según se trate de una
sospecha, aplicaremos la situación objetiva de riesgo y si se trata de una confirmación, aplicaremos la situación de peligro extremo. Esta diapositiva y las dos siguientes hablan de las situaciones objetivas de riesgo, que las encontráis en la propia guía de actuación. Son aquellas situaciones objetivables ante una sospecha de que la mujer está viviendo una situación de maltrato, pero ella no lo reconoce todavía, pero que a nosotros nos hacen sospechar de que hay un peligro para ella. Por lo tanto, en esa situación no podemos quedarnos sin tomar ninguna iniciativa, sino que tendremos que notificar a la Fiscalía que hay una situación objetiva de riesgo para que la Fiscalía investigue el caso y decida qué actuaciones tiene que hacer. Son algunas de estas que veis aquí, como que acudan familiares o allegados a pedir ayuda en vez de ella, que haya armas en el domicilio, que los menores hayan presenciado los malos tratos, que los malos tratos también se extiendan a otros miembros de la familia que vivan en el propio domicilio, que haya intento de suicidio por parte de la mujer, que la mujer tenga una enfermedad crónica invalidante le impida pedir ayuda, un control excesivo por parte del agresor, que haya negación de la situación por parte del maltratador, que la mujer esté sometida a medicación, en fin, cualquier situación de estas anteriores o otras que el propio profesional sospeche que puedan poner en peligro la vida de la mujer. Todas ellas y estas que a continuación se exponen también pueden servir para que el profesional ponga en marcha el procedimiento y decida hacer la comunicación a Fiscalía si lo cree necesario para evitar un mayor riesgo para la mujer. En aquellos casos en que la mujer confirme que vive una situación de malos tratos, quiero decir, cuando hablo de confirmar, quiero decir que ella ya venga convencida de que vive una situación de maltrato y que está acudiendo a pedir ayuda. Por lo tanto, aquí tenemos que valorar si hay un peligro extremo para ella y si tenemos que avisar a la fuerza y cuerpo de seguridad para que la protejan. Esas situaciones serían que ella misma verbalice el miedo, que el maltratador no respete una orden de alejamiento que ella tenga, que haya lesiones graves que requieran ingreso hospitalario, que haya un aumento de la intensidad de esa violencia, que haya sufrido agresiones durante el embarazo, abusos sexuales repetidos, comportamiento violento fuera del hogar, el maltratador la retiene contra voluntad, algunos casos de secuestro, o que ella misma haya retirado la denuncia o que haya renunciado a la orden de protección y reanudado la convivencia. La percepción de peligro por parte de ella a veces es un indicador muy llamativo, aunque no se haya encontrado ninguno de los indicadores anteriores, o un criterio profesional de que aunque ella no vea realmente el peligro, nosotros estemos viendo una situación de peligro importante. Algunas preguntas de estas que a continuación se enumeran pueden servir para orientar un poco al profesional para la valoración de esa situación de peligro. Una vez hechas todas las valoraciones de la situación biopsicosocial y de la situación de maltrato y del peligro, tenemos que elaborar un plan de actuación con la mujer. El plan de actuación en cada mujer va a ser individualizado según la situación de cada mujer, pero podemos diferenciar dos grandes situaciones. Cuando la mujer no reconoce su situación de maltrato, y nosotros hemos recogido la historia con las siglas ISMT, aquí hay que hacer una valoración de la situación de riesgo para decidir si hay que hacer una comunicación a Fiscalía. Se le ofrecerá la derivación a los centros de información a la mujer previo su consentimiento y registraremos la historia clínica todas las actuaciones realizadas, así como elaboraremos un informe clínico que servirá para que el equipo de atención primaria pueda tener una información de que hemos detectado una situación de violencia de género. Puede ser que la mujer ya acuda con su convencimiento de que ella sufre malos tratos y así nosotros lo hemos registrado con las siglas CMT. En este caso vamos a tener que detectar si existe una situación de peligro extremo para decidir si tenemos que activar la fuerza y cuerpo de seguridad y los escenarios de protección. Si hay lesiones físicas,
y si no las hay también hay que emitir un parte al juzgado, le ofreceremos la derivación al CIN y activaremos el plan de protección del centro en caso de que haya una situación de peligro dentro del centro. Le explicaremos a ella también su plan de huida y el plan de seguridad para que lo pueda poner en marcha si ve una situación de peligro cercana. Por lo tanto, en la historia clínica vamos a tener dos formas de registrar la situación de maltrato a la mujer, con las siglas CMT, que es decir, ella reconoce la situación de maltrato, o las siglas ISMT, que significa que ella no reconoce la situación de maltrato, pero presenta indicadores de sospecha que a nosotros como profesionales sanitarios sí nos hacen pensar que estamos ante una situación de malos tratos. ¿Y dónde lo vamos a registrar? En motivo de consulta o listado de problemas, en las historias de diraya, de urgencia, en los servicios de urgencia, atención primaria y en el 061 lo van a hacer en los códigos especiales de cierre, tanto en los centros de coordinación como en la historia clínica digital de movilidad. En las urgencias hospitalarias nosotros lo vamos a anotar en motivo de consulta y en el documento de triaje de urgencia, como hemos dicho previamente. Luego, en el informe clínico, en el apartado de diagnóstico de juicio clínico, se registrará con los códigos CIE-10. Para ayudarnos en nuestra labor cuando atendemos a una mujer víctima de violencia de género, en nuestro protocolo, nuestra guía de actuación, hemos elaborado una hoja de ruta. Esta hoja de ruta es un documento que nos recuerda todos los pasos que hay que seguir para que no se nos quede ninguno atrás. Y además nos dice dónde está cada documento para que podamos acceder a ello. Y si algún paso no se realiza según la guía, podemos escribir el por qué no se ha realizado ese paso, para que en una futura revisión del caso podamos saber por qué en cada momento se dejó de hacer alguna actuación o se hizo alguna otra diferente de la que podía indicarnos el protocolo. Nuestra guía de actuación también recoge las actuaciones específicas en los casos de agresiones sexuales y cuando estos son por sumisión química. En esos casos tenemos que activar el protocolo mediante el contacto con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad a través de la llamada al 112 si es que ellos no están presentes en el momento en el que atendemos a la mujer y tenemos que hacer una valoración de la mujer global en urgencia para posteriormente trasladarla al servicio de ginecología en la que se hará una estación conjunta de ginecólogo y forense para la toma de muestras si es que es procedente, con su correspondiente cadena de custodia. En este caso de las agresiones sexuales tenemos que decir que los delitos contra la libertad e indemnidad sexual vienen recogidos en el Código Penal en un apartado diferente, que es el título 8 del libro 2 del Código Penal. Y se definen como aquellas personas que atentan contra la libertad sexual de otra persona utilizando violencia o intimidación. Si consiste en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introducción de miembros corporales u objeto, se le denomina violación. Se hacen referencia de los abusos sexuales definiéndolos como aquellas personas que atentan contra la libertad sexual de otra persona sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento. Por lo tanto, se consideran abusos sexuales no consentidos los que se realizan sobre personas sin sentido, trastorno mental, o los que se ha anulado la voluntad con fármaco, es el caso de la sumisión química, o la situación de superioridad que coarta la libertad de la víctima, en este caso es el abuso sexual a los menores. Nuestra ley nos dice que toda persona menor de 18 años es menor de edad. La edad para el consentimiento para las relaciones sexuales se establece en 16 años. Por lo tanto, todo menor de 16 años se entiende que no ha podido dar consentimiento libre para mantener relaciones sexuales. Sin embargo, aquí se hace una excepción y es cuando el autor sea una persona próxima en edad y grado de desarrollo y madurez. Entre los 16 y 18 años se pena si hay engaño, superioridad o influencia, o si son carnales no consentidos. Otro requisito que pone nuestra ley es que para que los delitos de agresiones sexuales o abusos sexuales sean perseguidos, hace falta la denuncia previa de la persona agraviada o su representante legal, o una querella al Ministerio Fiscal.
Cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad o necesidad de especial protección o una persona inválida, bastará con la denuncia del Ministerio Fiscal. Y con nuestros protocolos no hacemos más que seguir las indicaciones de la Ley Orgánica del 2004, que dice que los protocolos tienen que hacer referencia a las relaciones con la Administración de Justicia. Es decir, desde Salud tenemos que saber que tenemos que comunicar a Justicia todos aquellos casos de sospecha o de constatación de daños físicos o psíquicos ocasionados por agresiones o abusos. Y se nos emplaza fundamentalmente a los profesionales sanitarios de que tenemos que comunicar inmediatamente al Ministerio Fiscal o al juez el conocimiento de un delito, y esto lo hacemos a través del parte judicial. Por lo tanto, tenemos dos vías de comunicar la violencia de género o maltrato a la mujer a través del parte al juzgado o a través de la comunicación a Fiscalía en los casos de sospecha y que haya una situación objetiva de riesgo. El parte judicial es este documento al que tenemos acceso a través de nuestras aplicaciones HSIS o Doctor, para poder cumplimentar en aquellos casos de maltrato a la mujer. También en los casos de maltrato al menor o de maltrato a personas mayores. Es un documento que es común para otro tipo de comunicación al juzgado por agresiones o por accidentes, en el cual tendremos que diferenciar específicamente que se trata de un caso de violencia de género o de maltrato al menor o de maltrato a personas mayores. Junto con este documento tenemos el documento de consentimiento para fotografías o lesiones. En aquellos casos en que la víctima nos dé su permiso para hacerle fotografías, que se acompañarán junto con el parte en su envío al juzgado, si ella nos da su consentimiento, firmará este documento de consentimiento y le haremos las fotografías correspondientes de las lesiones que presente, siempre intentando salvaguardar la confidencialidad y la intimidad de la mujer, es decir, no sacando aspectos de su físico que la puedan identificar en otro entorno. El parte judicial desde nuestro entorno se envía desde admisión vía telemática al juzgado de violencia de género. En aquellos casos de extrema gravedad que haya que tomar decisiones urgentes y que las tiene que tomar tanto la Fuerza de Cuerpo de Seguridad como el propio juez de guardia, y sea una hora en que el juzgado de violencia de género no esté abierto, tendremos también que enviar el parte al juzgado de guardia para que se tomen esas decisiones rápidas. Cuando se trata de una sospecha de violencia de género y hay una situación objetiva de riesgo que hemos valorado, tendremos que hacer el documento de comunicación a Fiscalía. Este documento se envía por vía fax a la Fiscalía de Violencia a la Mujer y se abrirá una investigación para investigar el caso, y la propia Fiscalía decidirá si lo eleva a juicio porque se confirme la sospecha que nosotros estamos comunicando. Este documento también podéis tener acceso a él desde nuestras aplicaciones HSI o Doctor, y será para cumplimentar igualmente las lesiones que presente o los indicadores que nosotros hemos observado, y se puede acompañar de un resumen de su historia en el cual hayamos podido observar que esta mujer acude de forma rutinaria a los servicios de urgencia a pedir ayuda por motivos no muy claros de salud, y que puedan reforzar esa sospecha que tenemos de que estamos ante una situación de violencia de género. Como hemos dicho, mediante fax se enviará a la Fiscalía Provincial de Violencia de Género, que iniciará la investigación pertinente. El otro documento que tenemos que cumplimentar es la comunicación a trabajo social. Lo hacemos a través de una hoja de interconsulta. Hay que hacerlo siempre en caso de confirmación y de sospecha, tanto de maltrato a la mujer, al anciano o al menor.
Accedemos al documento a través de las aplicaciones HSI o Doctor, al documento de interconsulta. Cuando marcamos la bombillita de tipo de maltrato, nos va a aparecer las diferentes situaciones y marcaremos la que corresponda. En el motivo de consulta vamos a describir la situación para que la trabajadora social tenga información tanto de la sospecha como de la confirmación de maltrato. Este documento hay que hacerlo siempre y ya la trabajadora social tendrá conocimiento para poder hacer una continuidad del caso y atender a la mujer, o al menor o al anciano, según corresponda. Se generará este documento al que el trabajo social accederá para dotar de recursos y continuar con el caso. En nuestro informe clínico hay un apartado que se llama maltrato a la mujer, que es obligatorio cumplimentar para poder salir del formulario y cerrar. Para ello tenemos que marcar la bombillita que tiene el asterisco y se nos abre un desplegable en el que podremos marcar si se trata de una confirmación o una sospecha de maltrato o nada de eso. De ahí la obligatoriedad de cumplimentarlo en todos los casos, aunque no se trate de un maltrato. Pero sin cumplimentar este campo no se puede cerrar el formulario. También está el campo de diagnóstico de maltrato. Este campo de diagnóstico de maltrato, al marcar su bombillita, nos va a abrir un desplegable en el cual podremos encontrar los diferentes tipos de maltrato en el código CIE. En este caso todavía tenemos el código CIE 9 que tenemos que actualizar al código CIE 10, pero sería para marcar el apartado que corresponda. Las recomendaciones ético-legales que tenemos, por tanto, cuando atendemos a una mujer víctima de malos tratos, son ofrecerle escucha, apoyo y respetar las decisiones que ella vaya tomando, siempre valorando el riesgo y la seguridad y sin dejar de cumplir con la legislación vigente. Tendremos que respetar su intimidad y su confidencialidad y analizar cada caso de forma individualizada. En ese análisis tener en cuenta la fase del proceso en el que ella se encuentra, qué situación de maltrato tiene, valorando la seguridad y el riesgo, de qué recursos internos y externos dispone para salir de esa situación, para así poder elaborar con ella un plan de actuación más adecuado a la situación. En cuanto al maltrato al menor, nuestra guía de actuación también nos proporciona la información adecuada para qué hacer en el caso de una sospecha de maltrato al menor. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Qué nivel de gravedad le vamos a aplicar en cada caso? ¿Dónde ubicaremos al menor en caso de que sospechemos una situación de maltrato? ¿Y quién lo va a atender y con qué prioridad? Todo eso está descrito en la guía para poder atender adecuadamente cada situación. En los indicadores de sospecha de maltrato al menor no solo vamos a tener los indicadores físicos, sino también los indicadores de conducta, cómo se comporta el menor y sobre todo en los más pequeños, los lactantes, ¿no? Que tendremos que buscar otros indicadores, no solo físicos, sino también de miedo, de falta de sonrisa, de tristeza, en los que tendremos que hacer hincapié a la hora de hacer una valoración de una sospecha de maltrato. En la detección del maltrato al menor también disponemos del formulario para cumplimentar en aquellos casos en que sospechemos una situación de maltrato al menor. En el triaje, enfermería, cuando esté haciendo ese triaje, si sospecha esa situación, podrá acceder a este formulario y cumplimentarlo, que igualmente que en el caso de la mujer, generará un informe que quedará colgado del árbol de historial del paciente y que alertará al profesional médico que vaya a atender seguidamente en la consulta a este menor. En este formulario, como vemos, tenemos indicadores físicos, indicadores de comportamiento y también conductas del cuidador, a tener en cuenta a la hora de hacer una valoración de la sospecha de una situación de maltrato al menor.
Igualmente, tenemos en la guía de actuación cómo se hace la valoración clínica del menor, teniendo en cuenta la situación social y la situación psicológica, o sea, una valoración global, igual que hablábamos en el caso de la mujer. En el maltrato al menor también tenemos que hacer una valoración del riesgo, de riesgo de la integridad física y psicológica de este menor para tomar decisiones y hacer un plan de actuación adecuada. Aparte del parte judicial que hemos dicho que tendremos que cumplimentar, también habrá que hacer, si es preceptivo, la hoja de detección de notificación de maltrato infantil. En nuestro ámbito, esta hoja la hace siempre la trabajadora social. Por lo tanto, desde urgencia no tenemos que cumplimentarla. Desde urgencia solo tenemos que cumplimentar el parte judicial si está indicado hacerlo y una hoja de interconsulta a la trabajadora social. Y ya ella decidirá qué información tiene que incluir en esta hoja de detección y notificación del maltrato. Nuestra guía de actuación también recoge las actuaciones en los casos de maltrato a personas mayores, desde la clasificación avanzada y los indicadores de sospecha hasta la cumplimentación de los documentos y el plan de actuación que hay que hacer con esta persona mayor a la que se le sospeche o se le confirme una situación de maltrato. Solo me queda animaros a que os apuntéis a los próximos cursos que la unidad de formación de esta agencia sanitaria oferte sobre maltrato al menor, maltrato al anciano o violencia de género, en los cuales vais a poder adquirir habilidades y actitudes para el abordaje sanitario del maltrato, ya que esto es una mera introducción al abordaje al maltrato. Muchas gracias.